Sí. Ya se ve eso. Bueno, hoy vamos a hablar de dermatitis por contacto, sales de níquel, que esto es lo que nos va a provocar una hipersensibilidad tipo 4 o tardía, ¿cierto? El grupo está conformado por Valeria Restrepo, Mauricio Rendón y mi persona Isabel Rivera. Este es el contenido que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a empezar hablando de hipersensibilidad tipo 4. Isabel, si puedes por la frente de la cámara. Por favor. Sí, señor. Ay. Ya se ve en la cámara. No sé. Sí. Hola. Bueno, listo. Bueno, entonces, cuando las subpoblaciones de células TH son activadas, se encuentran con algunos, pues estos se encuentran con algunos antígenos y que van a inducir una inflamación localizada. Esto es lo que vamos a conocer o vamos a llamar como hipersensibilidad tipo 4 o tardía. Esa hipersensibilidad se caracteriza por una gran entrada de células inflamatorias al sitio, pues, como en donde está, pues, el antígeno. En particular, los macrófagos. Vamos a diferenciar esa hipersensibilidad con la hipersensibilidad tipo 3, porque la hipersensibilidad tipo 3 va a reclutar son neutrófilos, en cambio estas son los macrófagos. Esta reacción va a producir una lesión tisular extensa que va a desempeñar un papel importante en la defensa contra los agentes patógenos, tanto intracelulares como agentes de contacto, antígenos de contacto, ¿cierto? Estos son algunos patógenos o antígenos de contacto que se van a producir esa hipersensibilidad tipo 4. La que vamos a hablar pues nosotros son sobre antígenos de contacto, que es lo de sales de níquel, ¿cierto? Como venía diciendo, esa hipersensibilidad va a dar un reclutamiento de macrófagos, por lo que estos macrófagos son los principales componentes, componentes de los infiltrados que van a rodear estos sitios de inflamación. Esta hipersensibilidad se va a dar como en dos fases, ¿cierto? La primera fase es la fase de sensibilización. Esta fase de sensibilización se va a dar entre la primera y la segunda semana luego del contacto. Y esto va a hacer que los macrófagos y las células de Langerhans que están pues como en la piel, en el caso pues de esa dermatitis por contacto, es captar el antígeno que entra a la piel y lo transporta hacia los ganglios linfáticos, donde van a hacer una presentación antigénica. Principalmente van a hacer la presentación a los linfocitos TCD4, en especial la subpoblación de linfocitos TH1. Más adelante pues les vamos a explicar cómo es toda esta fase en base a la hipersensibilidad tipo 4. Isabel, las células TH1, cuando tú dijiste que las APC hacían presentación antigénica a los linfocitos TH1 directamente, o no. T ayudadores se convierten en TH1. Sí, T ayudadores se convierten en los linfocitos TH1. Ok. Bueno. Y sigue la fase efectora, ¿cierto? Que en esta fase efectora se va a dar es cuando ya se produce el segundo contacto, ¿cierto? Ese segundo contacto puede darse luego de
pues, de mucho tiempo, no necesariamente pues tiene que ser ahí mismo, ¿cierto? Entonces, para que esta reacción se dé en la fase, pues se evidencia esta reacción, perdón, corrijo mis palabras, se evidencia esta reacción luego de 24 horas y va a llegar como al máximo de la reacción, perdón la redundancia, entre las 48 y 72 horas luego de ese segundo contacto. Entonces aquí, pues las células TH1 que habían sido activadas, que habían sido, pues que se le habían dado presentación antigénica anteriormente, esas TH1 van a empezar a secretar varias citoquinas que estas van a ayudar al reclutamiento y a la activación de macrófagos y pues células inflamatorias que van a ir a ese sitio pues de sitio de la lesión, por decirlo así, para pues empezar como esa reacción inmunológica. Es importante pues también como aclarar que todo el exceso es malo, ¿cierto? Entonces también todo el exceso en esa reacción de hipersensibilidad o esa hipersensibilidad tardía que se prolongue más del tiempo que debe ser, va a provocar una destrucción en el tejido, ¿cierto? Entonces va a hacer que esa reacción inflamatoria sea mucho más extensa, que se convierta en una reacción granulomatosa, en la cual van a provocar que se generen nódulos, que pueden ser nódulos palpables por nosotros, y que en esos nódulos hayan concentraciones muy altas de enzima lítica y puede llegar a liberarse, y lo que va a provocar esa liberación de enzimas líticas es que los vasos sanguíneos pues se destruyan y también pueda provocar una necrosis tisular pues extensa y todo. Bueno. Hola. Hola. Bueno, con las generalidades vamos a tener que, entonces, la sensibilidad Pero del Isabel, níquel. puedes apagar la cámara si quieres y cerrar el micrófono también. ¿Cómo? Que Isabel, si quiere, puede apagar la cámara mientras no está hablando y cerrar el micrófono para que solamente quedemos dos personas en el video y no nos ocupemos mucho el internet. Listo, entonces con las generalidades tenemos que va a ser, esto es una alergia muy común y en la mayoría de los casos se va a relacionar con la joyería de fantasía. Esto se va a dar es como una reacción inflamatoria aguda o crónica en la piel. Entonces, la manifestación más común de la alergia al níquel es después de exposición reiterada o prolongada a elementos que tienen níquel, que son como collares, relojes, aretas, anillos y cosas como de accesorios, correas. Bueno, entonces, con respecto a la epidemiología, podemos decir que va a afectar a un 10% de las mujeres y a un 1% de los hombres, y que es un alergeno, es el alergeno por contacto más frecuente en mujeres y el octavo más prevalente en hombres. Bueno, tenemos que los reportes de los primeros casos por la alergia al níquel fueron más o menos en los años 50, cuando las mujeres utilizaban las ligas para sujetarse las medias, que pues tenían níquel, entonces esto hacía que se sensibilizaran más o menos a la edad de 30 o 40 años. Pero entonces ya después se volvió como tendencia perforarle las orejas a los niños cuando estaban muy pequeños. Y ya se dice que la sensibilización empieza como en esta edad, aunque
la alergia pues se puede presentar en cualquier edad. Bueno, con los síntomas tenemos que el padecimiento va a iniciar como con una placa hematosa en el sitio del contacto donde se dio la alergia. Y ya después de semanas o meses van a aparecer lesiones a distancias. Entonces, la reacción puede empezar en horas o días después de la exposición y más o menos dura entre 2 o 4 semanas. Pero la alergia se ve como más que todo en donde se tuvo el contacto con el antígeno, con el níquel. Entonces, como podemos ver en las imágenes, los síntomas van a ser un intenso prurito, un eritema con descamación, edema con vesículas, también tenemos una erupción cutánea. Y algunos de los factores que pueden ayudarnos a que se manifieste la alergia puede ser la sudoración, que es como la más importante, la obesidad y la fricción que se pueden aumentar, la fricción que se puede hacer con estos accesorios. Bueno, buenas tardes para todos. Yo les voy a hablar de la parte de la fisiopatología. Cámbiala, Isa, por favor. Bueno, entonces, como ya lo había mencionado Isa, aquí se van a presentar unas fases, ¿cierto? Entonces, la primera va a ser la fase de sensibilización y pues aquí es donde se da la primera exposición al níquel. Entonces, vamos a encontrar las APC, o células presentadoras de antígeno, en este caso las células dendríticas y más específicamente las células de Langerhans, que son las que se encuentran en la piel, y entonces ellas son las encargadas de tomar el antígeno y llevarlo hacia los ganglios linfáticos a presentárselos a las células T vírgenes de antígenos específicos, pues que en este caso es el níquel, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que durante esta migración estas APC tienen que sufrir unos cambios para volverse, pues para que puedan realizar bien su función como tiene que ser. Entonces ahí se van a convertir en células APC funcionales, ya que sufrieron cambios a nivel estructural y funcional. Ahí van a poder presentar el MHC de tipo 1 y tipo 2 y para que puedan ser reconocidas por los linfocitos TCD4 y CD8. Cuando estos linfocitos se activan, cuando reconocen el antígeno, ¿qué va a pasar? Entonces, como lo vemos ahí, van a sufrir 3 procesos, que es la activación, la proliferación y la diferenciación. Lo más importante acá va a ser, digamos, la diferenciación, ya que se van a generar las células de memoria y las células efectoras para cuando se presente una reexposición al antígeno. Importante acá en este apartado es como que los CD4, la población de CD4 se va a diferenciar por medio de la interleuquina 12 a los TH1 y los TH2, que son los que nos van a interesar pues en este caso. Y aquí se va a generar una expansión clonal, que esto es como el resultado principal de la fase de sensibilización. Se va a generar una expansión clonal de células efectoras y de memoria que van a ser específicas para el antígeno y que van a quedar en circulación. Pásala por Faisa. Ya esta es la segunda fase, que es la fase del reconocimiento. Aquí pues como ya se dio la primera fase, que fue la de sensibilización, entonces para esta fase puede pasar mucho tiempo, pueden ser años, meses, para que se vuelva a dar la reexposición al antígeno o a que se presente la reacción, perdón. Y la diferencia acá es que no se va a realizar la presentación en un ganglio linfático, sino que ya las células de memoria van a actuar, ya los linfocitos de memoria van a estar en circulación y ellos son los que van a hacer la reacción, los que van a causar la reacción. Pues más exactamente son los macrófagos y algunas células endoteliales que van a hacer que la reacción sea más rápida. Como lo ven ahí, hay unos eventos durante esta fase, entonces pues principalmente acá se va a dar que los macrófagos y las células endoteliales que ya les nombré van a secretar algunas citoquinas y van a realizar el reclutamiento de algunos leucocitos al sitio de la exposición al antígeno.
Esto va a estar controlado, como ya se sabe, por lo que van a ser moléculas de adhesión para que todas estas células se fijen al lugar de la exposición por medio de las integrinas y de las selectinas. Ya luego estos van a van a llamar a los linfocitos T que están en circulación, a los de memoria, y va a hacer que aumente la afinidad por esas integrinas para que se acumule y la respuesta sea más fuerte. Esta fase, que es la fase final, la del desencadenamiento, va a presentar dos fases, que es uno, la activación linfocitaria y la fase efectora. Aquí se va a dar que, pues luego que llega el linfocito T al lugar de la exposición, reconoce el antígeno y se activa. Cuando se activa, entonces van a generar el TCD4, pues va, como ya les había dicho, por la interleuquina 2 se va a generar el linfocito T de memoria, y estos van a presentar una secreción de citoquinas que va a ser la interleuquina 2 para la expansión clonal de los linfocitos T activados, el interferón gamma que va a ayudar a la activación de los macrófagos y va a ser como el principal mediador de esta hipersensibilidad tipo 4. También va a estar el TNF-alfa y la linfotoxina X que actúan sobre las células endoteliales, induce la expresión de moléculas de adhesión y factores quimiotácticos para que atraigan más macrófagos a las células, ¿cierto? También va a inducir a que los linfocitos T puedan entrar a circulación y puedan llegar más fácil al lugar de la exposición. Siguiente, por favor. Y finalmente, pues encontramos la fase efectora. Aquí ya se encuentran algunos monocitos reclutados, pero estos monocitos no van a ser como tan importantes, ya que ellos no van a poder realizar las mismas funciones que hacen los macrófagos. Recordemos que cuando estos monocitos pasan al torrente circulatorio, pues ya pasan a ser macrófagos, ¿cierto? Entonces, bueno, ellos ya salieron al torrente circulatorio, pero antes tuvieron que haber pasado por un mecanismo de activación que va a estar mediado por los TCD4 y las interacciones que van a tener con las citoquinas, las moléculas coestimuladoras, el CD40, el CD40 ligando, todo esto para que la actividad y la funcionalidad de los macrófagos sea más eficaz y más efectiva para que potencien la respuesta. Entonces hay dos preguntitas. La primera pregunta es, ¿cómo es la respuesta inicial frente a ese níquel? ¿O cómo el sistema inmunológico reconoce ese antígeno? Esa es la primera pregunta. Que ya explicaron muy bien qué sucede pues cuando ya se da la fase de sensibilización, ¿cierto? La fase efectora. La primera pregunta es, ¿cómo es, digamos, cómo es inicialmente la transferencia del níquel desde el artefacto, desde el elemento hasta la piel, y cómo la célula presentadora antígeno lo reconoce, o por qué lo reconoce? Profe, ¿la pregunta va para cualquiera o...? Para cualquiera, sí, para cualquiera. Pues cualquiera del grupo que obviamente revisó el tema. Bueno, profe, pues esas se dan ya que cuando el níquel entra al organismo, como ya lo decía ahorita Valeria en su exposición, va a entrar en contacto con el sudor, ¿cierto? Entonces esto va a hacer que el níquel tiene una afinidad por el agua y va a poder difundir ya bien sea por las uniones intercelulares o atravesando la célula directamente. También tenemos algo importante que tener en cuenta, que va a ser que para que pueda ser reconocido tiene que estar unido a una proteína plasmática. Por lo general va a ser la albúmina, que es la que se encuentra en mayor proporción, y esto es lo que se va a denominar un apteno, para que lo puedan reconocer y se pueda realizar la presentación. ¿Cuál es el apteno ahí? La unión del níquel con la proteína plasmática. ¿O será el níquel solo? Pues, profe, según lo que nosotros investigamos, tendría que darse la unión para que pudiera denominarse apteno. ¿Cuál es la definición de apteno? Pues son antígenos que penetran en la dermis, entonces sí sería solamente
en este caso el níquel, profe. Cierto, van a más. A ver, Isabel, ¿qué vas a decir? Profe, no, pues sí, lo que dijo Mauro. No. Y pues también es recordar que los EPTEM no son pues como DAMs, ¿cierto? Que los DAMs ayudan a activar. ¿Sí me están escuchando? Es que no sé si prendí el Sí, micrófono. sí. Ah, bueno. Que activan la inmunidad innata y pues sí, estos pueden ya empezar a desencadenar pues las respuestas inflamatorias o las respuestas inmunológicas. Pero aquí estamos hablando de una molécula que tiene la capacidad de activar la respuesta inmunológica, porque es una molécula que se procesa y se presenta, ¿cierto? En este caso, esto es un apteno. Es un apteno que, por lo general, una molécula por sí sola no tiene la capacidad de activar la respuesta inmune, pero cuando se combina con otras sustancias, en este caso, por ejemplo, la albúmina puede, digamos, volverse un antígeno inmunogénico, o sea, con capacidad de despertar respuesta inmune. Entonces eso es básicamente el apteno, es la sustancia, son sustancias que por lo general son sustancias químicas o metálicas que son muy pequeñas y que no tienen esa capacidad, pero si se logran combinar con otras, pues se vuelven un potencial activador de la respuesta inmunológica, ¿sí? Y lo que ustedes dicen pues es verdad, cómo se transfiere desde esos elementos o de esos artefactos hasta la piel, es básicamente casi que a través del sudor, de las sales del sudor que logran desprender muchos de esos iones de níquel que se encuentran en estos artefactos y ya una vez son liberados pues se pueden difundir a través de la piel por diferentes vías, ¿cierto? Y ya después captados por células de Langerhans y hacer todos los pasos que ustedes acaban de mencionar. ¿Listo? Muy bien. En la fase en la fase efectora, cuando yo me expongo por segunda vez al níquel, esa respuesta es una respuesta local. Esos linfocitos que están ahí, ¿qué tipo de linfocitos T son? ¿Son linfocitos TCD4, CD8? ¿Hay linfocitos de memoria? ¿No hay linfocitos de memoria? ¿Hay linfocitos B? Profe, son linfocitos T de memoria y ocasionalmente puede haber TCD8, pues para que vayan a destruir las células infectadas también. Entonces tenemos linfocitos T de memoria en la piel. Pues van a ser principalmente los TH1, cuando ellos ya quedan sensibilizados, como ellos quedan ahí en circulación, van a quedar ahí como, digamos, esperando a que se pueda dar una reexposición, pues porque son de vida larga, entonces ellos van a generar esa memoria y van a tener la capacidad para cuando se dé la reexposición. Eso, y no es, y no es que pueden en la piel como tal, sino que esos linfocitos van a estar en la circulación, que van a estar haciendo pues como un recorrido. Entonces cuando encuentren esa segunda exposición, son los que van a ir allá y van a empezar a desencadenar pues todos, pues a producir las citoquinas y todo para reclutar más células inflamatorias, entre esas los macrófagos. Esos son los linfocitos T de memoria que están en circulación, que son reclutados hacia el sitio de la reacción que se está dando en ese momento, o sea, hacia el sitio de inflamación, linfocitos T de memoria en circulación. Pero digamos que la característica particular de este tipo de reacciones de hipersensibilidad es que muchos de los linfocitos T de memoria que se generan durante la primera fase se ubican en la piel, entonces son intradérmicos. Por eso es que la respuesta, por lo general, en la segunda exposición es más, digamos, es más rápida, ¿cierto? Porque ya la célula presentadora de antígeno no tiene que viajar hasta el nódulo, sino que encuentra los linfocitos de memoria, los linfocitos T de memoria los encuentra allí en la piel. Entonces rápidamente ellos se activan, proliferan, ¿cierto? E inducen la producción de citoquinas para mejorar esa respuesta inflamatoria que se ve ahí. Entonces tenemos linfocitos T de memoria que están en la piel, ellos se ubican allí, y otros que son reclutados desde sangre periférica
como consecuencia del proceso inflamatorio. ¿Listo? Y la última pregunta que tenía en ese sentido es, ¿cómo se explican las manifestaciones clínicas desde el punto de vista inmunológico? O sea, ¿por qué se ve ese enrojecimiento? ¿Por qué se ve ese eritema? Profe, porque pues se va a dar una reacción inflamatoria, ¿cierto? Entonces, se van a acumular las células en ese sitio y, y se va a dar en sí un infiltrado celular, que estas son las que van a causar el rubor, el calor, el dolor y todos esos signos de inflamación. Pues prácticamente se va a dar un reclutamiento de los factores quimiotácticos y las citocinas. No, los factores quimiotácticos son los que reclutan las células. Ah, listo. Entonces son las células que llegan allá, son las que cuando uno ve ese enrojecimiento es porque hay células ahí. Sí. O serán las sustancias que ellas producen. Profe, pues, bueno, por lo que yo creo es que llegan allá y pues allá llegan las células, entonces van a empezar a generar varias citoquinas para hacer más reclutamiento de células, ¿cierto? Pues la respuesta inflamatoria va a estar dada debido a citoquinas que generan esas células que están llegando allá, ¿cierto? Y hay algo pues que vale, pues que no me acuerdo si lo dijo, fue que estas células, pues por los factores quimiotácticos y las citoquinas y todo eso, va a generar también una vasodilatación, por lo que también va a provocar que haya ese color como rojizo y pues como que la zona esté con calor y así. Eso es muy importante lo que tú acabas de mencionar, porque es que, o sea, sí, claro, hay células que llegan hacia ese sitio y esas células contribuyen con, digamos, con las manifestaciones clínicas, pero es que lo que uno ve es un enrojecimiento de la piel, a veces edema, eritema, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente que algo está pasando ahí en la piel digamos, con los vasos sanguíneos. Entonces, lo más probable es que haya un aumento de la vasodilatación, un aumento de la permeabilidad vascular, ¿cierto? Que permite la salida digamos, de glóbulos rojos o de sangre hacia ese sitio. Entonces, eso es lo que favorece, digamos, lo que estamos diciendo. Y fuera de eso, pues, ahí hay también muchas otras células, ¿cierto? Ahí hay células, por ejemplo, pueden haber células como mastocitos, pueden llegar también basófilos, eosinófilos, y eso contribuye con ese fenómeno que se ve como si fuera una especie como de alergia, ¿cierto? Entonces, ese tipo de células que llegan ahí sí son importantes para las manifestaciones, pero más importante aún es todo lo que ellas producen y le hacen liberar en el tejido que permite que se den todas estas manifestaciones clínicas, ¿sí? Casi que en este tipo de reacciones de hipersensibilidad, los linfocitos TCD4 son los que básicamente causan que todo esto se dé, ¿cierto? Es decir, que lleguen células que liberen, que muchas veces liberen gránulos en este tejido y que eso active el endotelio también puede activar hasta vías de coagulación, ¿sí? Se reclutan muchas células allí, hay liberación de glóbulos rojos, entonces por eso se ve todo ese tipo de manifestaciones clínicas. Bueno, muy bien, sigan entonces para que no nos coja la tarde diagnóstico. Bueno, con el diagnóstico se tiene que, primero se va a hacer una anamnesis en donde se va a mirar los antecedentes familiares, los personales, mirar la descripción de la lesión, también se puede hacer un estudio microbiológico en donde se va a observar una espongiosis. Entonces, la espongiosis es que las células van a tener unas pequeñas vacuolas en su citoplasma
y también van a aumentar los espacios que entre las células y esto es lo que va a generar que las vesículas sean visibles en la piel. Y también va a haber una infiltración celular. Y la otra prueba es la más común, que son las pruebas epicutáneas o las de parche. Entonces, se van a poner por 24 a 48 horas varios alergenos para ver cuál es la que causa la hipersensibilidad. Y el propósito pues, de la prueba es reexponer al paciente con historia de estos alergenos para ver cuál es del que se tiene sospecha. Y con el tratamiento vamos a tener que, pues, el principal es evitar la exposición pues, al alergeno. Pero en caso de contacto, entonces vamos a tener que, se puede usar un emoliente, que ese es el que va a restaurar como la función de la barrera de la piel y puede ser como la vaselina que nos puede ayudar. Los corticoides también nos ayudan porque van a ser unos antiinflamatorios y también son inmunosupresores, que lo que van a hacer es inactivar a los linfocitos T y van a inhibir a las prostaglandinas y a los leucotrienos. Y por último, tenemos inhibidores de la calcineurina, que estos van a ser, son inmunomoduladores. Ya, muchas gracias. Listo, muy bien, compañeros. Si de pronto alguien tiene preguntas para los compañeros, ellos estarán dichosos de responderlas. Y no, vamos montando entonces la siguiente presentación, por favor. Que no nos coja mucho la tarde. Que es la de granuloma, ¿cierto? Exactamente. Daniel Solano, Gina Sánchez. Voy para esto. María Camila Sosa. Hola, profe, ¿sí me ven? ¿Sí me escuchan? Hola. Es que tengo un problema con la cámara. Ay, miremos a ver. ¿Sí me escucha bien? Si se te daña mucho la señal, mejor apaga la cámara entonces. Si se te daña mucho la señal. Listo. Ya la... Hay como un pitico ahí. Sí, no, es que tengo el compu un poco dañado. Ah, bueno. Y Listo. prendo la cámara y pasa eso. Bueno, Listo. muy buenas tardes. Hoy le vamos a hablar sobre la reacción de granuloma por tuberculosis. El grupo va a estar conformado por Daniel Solano Ramírez, María Camila Sosa Álvarez y mi persona Gina Marcela Sánchez. Vamos a tocar las generalidades, la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento. Primero hablemos que la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad causada por el microbiota tuberculosis, que es un bacilo anaerobio estricto que se suele transmitir por gotitas, es decir, cuando una persona estornuda o habla. Esta enfermedad, esta infección va a tener dos etapas, que una va a ser la infección por tuberculosis latente y la segunda que va a ser una enfermedad por tuberculosis que se suele presentar en las personas que tienen que tienen el sistema inmune comprometido. Por lo tanto, ¿qué es un granuloma? Un granuloma va a ser una lesión circunscrita que se va a encontrar en los órganos donde se está dando el foco de infección por la tuberculosis, por el Mycobacterium tuberculosis. Esta puede ser, como en este caso, en el pulmón, también se suele presentar en el colon, en riñones, en páncreas, etc. Esta, pues, en pocas palabras, se genera cuando una inflamación aguda no logra erradicar completamente al bacilo, por lo tanto pasamos a una inflamación crónica que se va en un tiempo más prolongado y que nos va a llamar a diferentes células del sistema inmune para generar una barrera contra el bacilo de la tuberculosis. Cuando está muy avanzado, va a generarnos una necrosis gaseosa que va a ser como esta característica, que es cuando las células mueren
se van a compactar entre ellas y van a generar una materia amarillenta que se suele conocer como parecida al queso. Esta presentación es característica de la hipersensibilidad tipo 4. Por lo tanto, que es una hipersensibilidad tipo 4, también es conocido como una hipersensibilidad retardada, conociendo que puede ser cuando se tiene de nuevo un contacto con el patógeno o cuando se da una infección muy prolongada. Va a estar mediada por células, principalmente las células TH1, y que van a pasar, antes de esto van a pasar por unas etapas que primero va a ser la sensibilización, que va a ser en la que los macrófagos nos van a presentar, o los APC, nos van a presentar al antígeno, que más adelante vamos a ver por cuál vía es la que nos presentan, cómo es que nos los presentan, y el desencadenamiento es cuando estas células ya sensibilizadas contactan directamente con el patógeno y van a comenzar a realizar una acción un poco más fuerte. Principalmente van a ser los linfocitos CD4, pero también se pueden ver a los linfocitos CD8 practicando en esta hipersensibilidad. Estos linfocitos van a actuar por medio de la liberación de citoquinas, principalmente el interferón gamma. En la presentación clínica vamos a depender mucho del órgano donde se esté generando el granuloma. Hablando del pulmón, vamos a tener que el paciente va a tener una tos con flemas por más de 15 días, pérdida de apetito, también de peso, un cansancio y una sudoración y fiebre por las noches. Recordando que esta va a ser en la enfermedad de la tuberculosis, pero en la infección de la tuberculosis, que es latente, no hay síntomas y tampoco el paciente infectado puede transmitirlo. En la parte de epidemiología se cuenta que en 2019 a nivel mundial se estimaron que más de 10.000 personas estaban enfermas por tuberculosis. En Colombia se tenían unos casos de 14.886 y que entre estos un 6.7% eran personas que estaban privados de la libertad, puesto que estos están en un lugar muy confinado en la que se pueden esparcir más fácilmente estas gotitas. También se registraron que las personas trabajadoras de la salud tenían un porcentaje bastante alto de un 2.1%. En el 2020 se registró un descenso muy drástico de las personas enfermas con tuberculosis gracias a la pandemia del COVID-19, registrando apenas 8.600 casos. Si me ves bien, profe. Listo, bueno, ahora con respecto a la entrada del organismo, hay una primera interacción que tiene la tuberculosis con el hospedero, es con componentes del sistema innato, como macrófagos alveolares, células dendríticas, a través de receptores como los tipo TOL o TLR. Estos receptores promueven la transcripción de genes que favorecen la secreción de citocinas y quimiosinas que inducen apoptosis, con la finalidad de regular la respuesta inmune adaptativa. La interacción de tuberculosis con el sistema inmune innato inicia la respuesta inflamatoria local, caracterizada por reclutamiento exagerado de células mieloides al pulmón. Posteriormente, las bacterias viables se diseminan a los ganglios linfáticos, donde los linfocitos T son activados con la vía MHC y se generan linfocitos T efectores que también serán reclutados al pulmón. En la respuesta inmune adaptativa, las principales poblaciones celulares que intervienen son los linfocitos TCD4, cuya función principal es secretar citocinas tipo TH1, y los linfocitos TCD8 también llevan a cabo su actividad citotóxica contra las células infectadas. Pasa, por favor. Con respecto a la inhibición de intermediarios reactivos de nitrógeno y oxígeno, lo que pasa es que una vez los macrófagos alveolares fagocitan la tuberculosis, la Mycobacterium tuberculosis, se inicia una serie de mecanismos bactericidas. Uno de los más importantes es el estallido respiratorio. El objetivo de este es la eliminación de las bacterias fagocitadas. El mecanismo que requiere el adecuado ensamblaje y activación de la enzima NADPH oxidasa para producir un anión superóxido, y de la sintetasa inducible de óxido nítrico o INOS
para producir óxido nítrico. Lo que hace INOS es una enzima cuya función en macrófagos es inducida por el estímulo de citocinas proinflamatorias como TNF-alfa e IFN-gamma, y su función es favorecer la formación de óxido nítrico cuando es reclutada por fagosomas. La tuberculosis también secreta proteínas con propiedades antigénicas a través de diversos sistemas de secreción como SEC, SEC-A2 y EESX1. El sistema más importante en este caso sería SEC-A2, que es importante para la liberación de enzimas superóxido dismutasa o SOD-A y catalasa peroxidasa o CAT-G. La función de estas enzimas es mantener el fagosoma sin radicales libres. Y SEC-A2 también es un mecanismo importante que evita que el macrófago infectado produzca citocinas inflamatorias. Pasa, por favor. Bueno, ahora la inhibición de la maduración del fagosoma. Se ha demostrado que la Mycobacterium tuberculosis tiene capacidad de detener el proceso de maduración fagosomal permaneciendo en un estadio de fagosoma temprano. Algunos glucolípidos de la pared micobacteriana pueden interactuar por diversos receptores de la célula hospedera, importante para iniciar la respuesta inmune. Por ejemplo, los TLR inician señales significativas de activación en la célula posterior a la interacción TLR con el ligando. Se inducen señales de activación celular donde participa la vía MAPK sinasas, y la activación de esta vía puede interferir en la fusión del fagosoma, ya que la vía converge con la vía de las moléculas EEA1 y RAP5, deteniendo el proceso de maduración fagosomal. Pasa, por favor. Para la regulación negativa de moléculas MHC clase 2, ahora los TCD4 reconocen antígenos peptídicos representados por moléculas MHC clase 2 y posteriormente secretan citocinas tipo TH1 como TNF-alfa, IFN-gamma e IL-2. Estos promueven la activación y proliferación de macrófagos y otras poblaciones linfocitarias, y la tuberculosis también disminuye la expresión de MHC2 por un defecto en el transporte endolítico. La disminución de la expresión de MHC2 también disminuye la presentación de antígenos a los linfocitos TCD4. En consecuencia, también hay menor actividad celular, producción de citocinas y reducción en los mecanismos micobactericidas, favoreciendo la sobrevida de Mycobacterium tuberculosis dentro de los macrófagos infectados. Listo, entonces ahora les voy a hablar de la presentación antigénica. Como ya nos explicaron, Mycobacterium tuberculosis ingresa por la vía aérea hacia el pulmón. Este se va pues a almacenar en el alvéolo pulmonar y allí pues va a desencadenar una ligera reacción inflamatoria donde predominan pues los polimorfonucleares, y estos van a ser ya reemplazados por los macrófagos alveolares. En las primeras etapas de infección, estos macrófagos van a tener como mucha dificultad para combatir a tuberculosis, ya que este tiene unos componentes en su pared que, o sea, que son como muy fuertes, por decirlo así, y esto le van a permitir como escapar de toda esta destrucción que está inducida en el organismo. Mycobacterium tuberculosis es considerado como un microorganismo intracelular, pero también es considerado como un microorganismo de vacuolas. Entonces este va a presentarse directamente por la vía de HLA tipo 2. Bueno, pues este ya como ingresa directamente, al ser fagocitado ingresa directamente en la vesícula. Entonces este ya se va a encontrar con la HLA tipo 2 para ser presentado hacia la membrana, y pues ya allí va a ser presentado a los linfocitos TCD4 positivos. Estos pues se van a encargar de producir interferón gamma, que son los que, o sea, este es el más importante para activar a los macrófagos,
Y también se va a producir la interleuquina 12, que esta se produce por los monocitos, por los macrófagos, por las células dendríticas o por los neutrófilos. Estas se van a encargar pues de la proliferación de más linfocitos TC4 positivos y también va a activar los linfocitos TH1, que estos pues tienen también grande respuesta ante este tipo de microorganismos, ya que generan mucho más interferón gamma. Este microorganismo tiene, o sea, también puede presentar la vía antigénica cruzada, como les dije al principio, es considerado un microorganismo intracelular, entonces también puede tener el caso de que active los linfocitos TCD8, y estos pues van a generar como las citoquinas que van a matar las células que están ya infectadas, y este va a depender más que todo de los granulomas, entonces por eso también actúa CAM. O sea, estas células citotóxicas se encuentran pues proteínas muy importantes como la perforina, que está a formar como unos trímeros y se va a insertar en la membrana, que va a formar un poro que facilita la entrada de las granzimas y la granulicina. Sí, la granulicina. Estas dos son como muy señaladas o investigadas de ser responsables directas de matar a la micobacteria en tuberculosis. Bueno, La perforina y la grancima, dijiste. Perforina sí, y pero grancima. las granzimas y las granulicinas. Y esto que este ¿Sí me cuadrito que estás escuchas? mostrando ahí, ¿qué quieres explicar con ese cuadro? Ahí está explicando, profe, la presentación antigénica. Entonces, por ejemplo, en la parte de arriba, que dice clase 2, es lo que explicaba que como micobacteria en tuberculosis es un microorganismo de vesículas. eh, este va a ser como esta fase de arriba, va a ser endocitado, sus antígenos van a quedar en una vesícula, el retículo endoplasmático rugoso va a presentar la HLA clase 2 para ya ser presentado a los TCD4, que estos son los que van a interferir. Y abajo está la forma de, clase, o sea, de HLA clase 1, que esta también puede ser activada porque pues Mycobacterium tiene muchas formas de evadir la respuesta inmune, y eso también puede activar los linfocitos TCD8 de manera endógena. Ok, Bueno, perfecto. listo. Entonces, el complemento activado en la superficie de estas micobacterias pues puede dar o sea, el lugar a la opsonización del micobacterium. Y es así se va a facilitar, perdón, como la captación por el receptor CR3 del complemento que ya está existente en los macrófagos, que pues también es llamado como las integrinas MAC1. Entonces, esto va a ocasionar que la micobacteria ya entre como de forma intracelular en los macrófagos, como ya les había explicado, y así puede generar como una resistencia microbiana y también puede dificultar como el tratamiento de esto. Ya. Bueno, entonces, ¿cómo se da en sí la formación del granuloma característico? Como ya habíamos hablado, estos granulomas son característicos de una hipersensibilidad tipo 4, como en el caso de la tuberculosis. Como ya nos habían explicado, los linfocitos TCD4 ya sensibilizados van a proliferar y además de esto nos van a liberar grandes cantidades de interferón gamma. Este interferón gamma, que lo que va a hacer, nos va a activar a los macrófagos, además de eso les va a enseñar cómo deben matar a los bacilos que están dentro de ellos, además de liberar citoquinas. Todo esto se va a dar en el foco de infección que va a ser nuestro centro. Además de esto, los macrófagos al liberar citoquinas van a traer mayor cantidad de macrófagos, y estos macrófagos se van como a transformar, van a cambiar su forma y van a convertirse en células epiteloides. Estas células epiteloides lo que se van a encargar es de rodearnos este foco de infección para delimitárnoslo completamente, para tratar de evitar que el bacilo de la tuberculosis salga de aquí.
Estas se dicen que estas tienen en sus citoplasmas unas interdigitaciones que la hace que tengan unas conexiones más fuertes entre ellas que las hacen ver como unas cremalleras. También las citoquinas favorecen que estas células epiteloides se fusionen y formen estas células gigantes, o también conocidas como tipo de Langhans, que van a tener varios núcleos en la periferia. Estas van a tener una capacidad muchísimo mayor para fagocitar el material extraño que se vayan a encontrar en este comienzo del granuloma. También pues, se van a seguir presentando linfocitos T sensibilizados para seguir segregando interferón gamma, pero estos se van a ubicar rodeando todas las células que ya habíamos mencionado para estar pendiente por si algo se llega como a escapar, poder avisar a las células del sistema inmune que algo está pasando dentro del granuloma. Por último, los macrófagos también liberan factor de crecimiento beta, que va a activar a los fibroblastos. Los fibroblastos se van a ubicar en la periferia rodeando todas estas células que ya habíamos mencionado y van a comenzar a segregar cantidades de colágeno para formar un tejido granuloso pues, para que el granuloma quede como completamente sellado y no se vaya a escapar nada de este. A esto nos estábamos preguntando qué pasaría, qué pasa en la infección de tuberculosis con el sistema Treg o el sistema de células reguladoras. Lo que pasa en este es que se comenta que hay un equilibrio entre el Treg y las células del sistema inmune, puesto que si se activa muchísimo el Treg, lo que va a hacer es que nos va a destruir todo el granuloma que tenemos para contener al bacilo de la tuberculosis. Pero ¿qué pasa? Tampoco podemos dejar al cuerpo completamente sin las células reguladoras, porque pues también se pueden presentar otras infecciones. Muchos estudios, tanto en animales como en personas, no han sido concluyentes para saber cómo funciona exactamente este mecanismo, pero se ha visto que hay células naturales químicas, que pues son células Treg, liberando grandes cantidades de la molécula FOSP3, pero se suele presentar en unos tipos y en otros tipos, por lo tanto, aún sigue en estudio cómo el Treg evita que el granuloma se deshaga para que la infección se expanda muchísimo más, por lo que aún todavía no se sabe. Bueno, con respecto al diagnóstico, se puede establecer sobre la infección con la prueba de tuberculina o sobre la enfermedad con una identificación de Mycobacterium tuberculosis mediante tinciones, cultivos o estudios anatomopatológicos. Ahora, la reacción de tuberculina es utilizada para el diagnóstico de la infección tuberculosa y de la enfermedad. Para detectar la infección reciente en aquellos que convierten la prueba negativa a positiva. Ahora aquí en esta imagen podemos ver una prueba que se hizo sobre la tuberculina y la interpretación también está, que es de 0 a 5 milímetros significa que es un no reactor, de 6 a 14 milímetros es reactor y de más de 14 milímetros o conflictenia es hiperérgico. También se encuentra la baciloscopía, que es una prueba con alta especificidad y se realiza mediante frotis de muestras de esputo o de otro material. Se realiza la coloración de Ziehl-Neelsen para bacilos ácido alcohol resistentes y los frotis deben ser seriados. También se puede dar la forma del cultivo, que es la única prueba 100% segura para el diagnóstico de la tuberculosis, ya que esta tiene alta sensibilidad y bastan por algunos cientos de bacilos por milímetro para que haya una muestra de un resultado positivo. Y esto permite incrementar el diagnóstico de la enfermedad en estos casos con codificaciones muy bajas y en fases tempranas. Daniel, ¿cómo se hace la prueba de tuberculina? ¿Y cómo, prof? ¿Cómo se hace la prueba de tuberculina? ¿O en qué consiste? Claro, lo que pasa es que al momento de hacerle la prueba se le inyecta una parte de la proteína de la bacteria al paciente y dependiendo de la reacción que se haga ahí se puede establecer los resultados. ¿Qué es lo que están midiendo ahí con esa reglita?
la reacción, pues los milímetros de la reacción que tanto reacciona en la piel. ¿Y cómo se ve la reacción? ¿Cómo la veo yo ahí para poderla medir? ¿Qué es lo que ves? Pues ahí se ve que una afectación en la piel, profe, no está como con cierta coloración rojiza o amarillento. Un poquito. Un poquito. Pero más que eso, mira dónde están los dos puntos. Los 2 puntos, sí. Esos 2 puntos están ahí porque lo que se forma es una induración. O sea, se levanta el tejido. ¿Sí? Entonces Sí. se levanta el tejido y lo que se hace es marcar con esos puntos, marcar hasta dónde llega la induración, o sea, hasta dónde llega el levantamiento de la piel. Eso se hace más fácil, por ejemplo, con un lapicero. En vez de hacer un punto, se traza una línea desde digamos, desde el lado izquierdo hasta donde llega la induración con el lapicero, o sea, se raya básicamente la piel, ¿cierto? Sí. Haciendo una línea hasta donde llega la induración en el lado izquierdo y luego al lado derecho se hace lo mismo. Se hace una línea con un lapicero que me indique hasta dónde empieza la induración por el otro lado. Y se miden esos 2 extremos, que es muy parecido a lo que está acá, pero acá simplemente pusieron 2 puntos. Sí. Es mejor hacerlo con líneas, porque ese le dice, cuando tú vas haciendo el trazo con el lapicero, inmediatamente sientes que el lapicero se frena cuando llegas a la parte de la induración, ¿cierto? Sí. De un lado y lo haces también por el otro lado, y eso es lo que mides. Entonces ahí lo que inyectaron fue una cosa que llaman derivado proteico purificado, que es básicamente proteínas de micobacterias. ¿Y qué es lo que están observando ahí? Una reacción de ¿qué? ¿Por qué se produce esa induración? Es una reacción de anticuerpos para uno saber si está sensibilizado. Sí, ¿Ustedes qué profe, piensan? sería una reacción con respecto al cuerpo, que pues Profe, qué es lo que le pasa. en esto lo que pasa también es que es la muestra de que el cuerpo puede realizar la hipersensibilidad tipo 4. Porque otra característica que tiene la prueba de la tuberculina es que esta se tiene que dejar de un tiempo de 48 a 72 horas, porque pues la hipersensibilidad tipo 4 es retardada, entonces dura un tiempo para poder generar una acción. Por lo que las células sensibilizadas, los linfocitos T, van a comenzar a llegar y van a comenzar a pues, atacar a esta molécula de tuberculosis que se introdujo a la piel. Por eso también se ve como el levantamiento, porque de todas maneras se van a secretar citoquinas proinflamatorias que van a favorecer la extravasación de la célula, por eso se va a ver como la inflamación y el edema al ladito el edema no, lo rojito al ladito de esta extravasación. Entonces, ¿estamos viendo ahí una respuesta inmune celular o humoral? Celular, profe. La hipersensibilidad tipo 4 es completamente celular. Exacto. Sí, mucho cuidado que aquí yo no estoy midiendo anticuerpos, porque si estuviera midiendo anticuerpos la reacción sería mucho más rápida. Y como ustedes lo dijeron, es de 48 a 72 horas después de la inoculación del derivado proteico purificado que yo veo la reacción inflamatoria, ¿cierto? Si fuera por anticuerpos, muy probablemente esa reacción ocurriría mucho más rápido. Aquí, como es de respuesta inmune celular, por eso se llama hipersensibilidad retardada, porque se demora unas 48, 72 horas las células en llegar hasta ese sitio, ¿cierto? Y formar toda esa reacción inflamatoria que ocurre ahí para producir la induración, que es extravasación del plasma al tejido, llegada de células, producción de citoquinas proinflamatorias y todo este cuento. ¿Listo? Pues ahí estoy haciendo la evaluación de la respuesta inmune celular. Listo, celular. Los pacientes, por ejemplo, que son diagnosticados con VIH, tienen recuentos bajos de linfocitos TCD4 en muchos de los casos, sobre todo cuando ya están progresando hacia SIDA.
Y cuando se hacen este tipo de pruebas, por ejemplo, en este tipo de pacientes, ya digamos, los valores deben cambiar, ¿sí? Los valores deben cambiar. Por ejemplo, como ellos tienen menos células, pues entonces uno no espera que la induración sea tan grande, ¿cierto? Porque ellos son pacientes inmunosuprimidos. Lo mismo pasa con los trasplantados, lo mismo pasa digamos, personas que tengan por anemia, por diferentes circunstancias, leucemias, procesos malignos, hematológicos. Bueno, el caso es que digamos, la interpretación debe cambiar en este tipo de pacientes, porque ya no se espera que ellos tengan una reacción tan grande, una induración tan grande cuando son positivos, precisamente porque tienen una disminución en el número de células que pueden responder. ¿Sí? Sí. Muy bien, sigamos. Bueno, y en la vaciloscopia, ¿uno qué espera encontrar? En la vaciloscopia, ¿qué espero encontrar yo? Creo que pues como su nombre lo dice, se va a buscar el bacilo de la tuberculosis. El bacilo de la tuberculosis. De la herpes. ¿Con qué? Con un frotis, ¿cierto? Ujú. De muestra de Del esputo esputo. se colorea, ¿cierto? Sí, pero Y se colorea con una coloración que se llama de 100 Nielsen. Y los bacilos de la micobacteria se ven como rosaditos. Listo, muy bien. Eso se hace seriado, o sea que por lo general se usan tres muestras del paciente, 3 días distintos para buscar la micobacteria. Pero el gol estándar, como lo dijeron, es el cultivo. O sea, la prueba gol estándar o prueba de oro para el diagnóstico es el cultivo. Muy bien, ya terminamos entonces con tratamiento. Sí, profe. Entonces, por último, tenemos el tratamiento, que este va a ser principalmente basado en antibióticos. Aquí vemos pues que está una primera línea y una segunda línea en caso muy extremos de que no funcione la primera línea. Entonces, la idea de la primera línea es como interrumpir la transmisión pues, del Mycobacterium y hacer pues que el paciente ya sea menos infeccioso. También pues este va a tener como su fin prevenir pues más complicaciones en la persona que ya tiene tuberculosis. Bueno, entonces aquí vemos estos 4 tratamientos, que estos son bactericidas esterilizantes y pues el Mycobacterium tuberculosis tiene muy poca resistencia hacia estas, porque hay uno que es muy antiguo, que es la streptomicina, pero en general la tuberculosis ya generó resistencia bacteriana hacia esta, entonces ya no se utiliza tanto. Bueno, entonces cuando se utilizan estos medicamentos de primera línea, lo que se va a querer es como que se haya una fase que es bactericida, que esta pues, como ya lo dije, va a centrarse en disminuir los síntomas del paciente y pues de hacerlo menos infeccioso. Y también está una segunda fase que es la esterilización, que esta va a tratar pues de eliminar como cualquier micobacterium que haya presente y así pues evitar como repeticiones de la enfermedad. Estos medicamentos se tratan como por regímenes que según pues dependen de la condición del paciente. El más común es uno inicial que va a depender de 2 meses de tratamiento de los 4, o sea, utilizando los 4 tratamientos, pero puede extenderse si los cultivos del paciente salen positivos, puede extenderse hasta 5 meses. De este sigue como la fase de continuación, que ya son 4 meses, que es ya solamente con la isoniazida y la rifampicina, que este ya trata de 4 meses con estos 2 tratamientos, pero si los cultivos siguen saliendo positivo, se extiende a 4 meses de tratamiento o en caso de embarazo. Por ejemplo,
isoniazida tiene un mecanismo de acción que lo que hace es como inhibir las enzimas de la micobacteria que son como necesarias para necesitar el ácido micólico, que este va a ayudar mucho a la formación de la pared bacteriana, entonces va a ser más fácil la destrucción de esta. Y de la rifampicina, este antibiótico pues va a inhibir como más que todo la síntesis del ARN bacteriano, ya que se une pues como a las, o sea, se une muy fuertemente a la subunidad beta del ARN polimerasa. Este pues ya va a evitar como la iniciación de la transcripción, entonces no se va a dar el Mycobacterium. Ya pues como les dije en caso de que esta primera línea no funcione, que son casos muy raros, se utilizaría la segunda línea. Listo, entonces eso era todo. Muy bien, muchas gracias. ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes? Vamos montando entonces la otra presentación. Jóvenes, ¿qué pasó con la otra presentación? Profe, está cargando. Ah, bueno. Como pesadito, ok. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Listo, entonces nosotros vamos a hablar pues de la esclerosis múltiple que hace parte de la hipersensibilidad tipo 4. Pasa por las diapositivas. Bueno, Leandra, prende la cámara, por favor. Ah, sí, profe, qué pena, se me olvidó. Dale. Listo. Bueno, entonces, de forma resumida, tenemos que las reacciones pues, de hipersensibilidad tipo 4 son iniciadas por los linfocitos T específicos sensibilizados, ¿cierto? Entonces, incluyen pues como dos tipos de respuesta, que tenemos las reacciones de hipersensibilidad retardada, iniciadas por los linfocitos CD4, y las reacciones de citotoxicidad directa mediadas por los linfocitos TCD8, ¿cierto? Entonces, en estas respuestas, como en todas las reacciones de hipersensibilidad, los mecanismos inmunes van a generar pues como una injuria o un daño tisular. Los linfocitos T que causan la injuria tisular, pueden ser autorreactivos o ser específicos para antígenos extraños. El daño tisular mediado por linfocitos T puede acompañar a respuestas inmunes protectoras frente a microorganismos pues, persistentes, en especial intracelulares como micobacterias y hongos. Entonces vamos a denominar pues como una hipersensibilidad retardada, ya que se manifiesta una respuesta inmune que se caracteriza, como el propio lo dijo, a las 48 a 72 horas después de tener el contacto con el antígeno, pues en individuos que ya están previamente sensibilizados. Estas reacciones son desencadenadas por los linfocitos CD4 de la subpoblación TH1 y en ocasiones por los linfocitos TCD8. Entonces, en ambos tipos celulares secretan citoquinas que activan a los macrófagos, células efectoras finales de la reacción pues, de la hipersensibilidad. Entonces,
finalmente tenemos que el daño tisular es consecuencia de los productos de los macrófagos activados, entre los que se destacan pues enzimas hidrolíticas, intermediarios reactivos de oxígeno, óxido nítrico y citoquinas proinflamatorias. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la definición, tenemos que es una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central que afecta a personas jóvenes, predispuestas genéticamente o que estuvieron expuestas en la infancia a un agente ambiental, que ocasionó una disfunción del sistema inmunológico y esto desarrolló una acción autolesiva en contra de la sustancia blanca del. Esto produce un defecto en la conducción de los impulsos nerviosos. Bueno, como ya mencioné... No. Diga. ¿Puedes prender la cámara? Es que estoy con datos y de pronto se me cae, pero ya la prendo. Listo. Si te queda muy complicado, entonces déjalo así, entonces, para que sigas. A ver. Bueno, la esclerosis produce una inflamación en las áreas de la sustancia blanca del sistema nervioso central y esto se da en partes distribuidas y al azar. Estas se llaman placas. Bueno, a este proceso se le sigue una destrucción de la mielina, que es la cubierta de grasa que aísla las fibras de las neuronas y de la médula espinal. La mielina facilita una transmisión de los mensajes en el cerebro y el resto del cuerpo. Bueno, cuando hay daño de la mielina, la transmisión neurológica de los mensajes ocurre lento o incluso se bloquea. Y tenemos 4 tipos. El síndrome clínico aislado. Bueno, debemos tener en cuenta que debe durar más o menos 24 horas para diagnosticar una enfermedad de la esclerosis múltiple, ya que el síndrome clínico aislado no siempre va a evolucionar a la esclerosis múltiple. Tenemos esclerosis múltiple remitente recurrente. Esta representa un 85% de los casos y se caracteriza por la presencia de ataques definidos o episodios que se agravan. Esta se caracteriza porque el paciente se puede curar y le puede volver otra vez los síntomas, se puede curar y le puede volver otra vez los síntomas. Bueno, en la esclerosis múltiple primaria progresiva tenemos que afecta aproximadamente el 15% de las personas con esclerosis múltiple y se clasifica por un empeoramiento gradual desde el momento en que comienzan los síntomas. Y la esclerosis múltiple secundaria progresiva, que esta se da tras un periodo inicial de esclerosis múltiple remitente recurrente y la enfermedad se agrava progresivamente. Bueno, en la epidemiología tenemos que la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica que se frecuenta en adultos jóvenes entre 20 y 40 años de edad y es rara antes de los 10 años y después de los 60 años. Afecta mayormente a mujeres. Bueno, en el mundo existe 1.3 millones de personas afectadas, aunque esto es más común en países nórdicos. En Latinoamérica se estima que la enfermedad afecta a unas 50.000 personas. Y en Colombia la prevalencia es de 7 personas por cada 100.000 habitantes. Su incidencia es baja a intermedia. Bueno, las células B logran pasar la barrera hematoencefálica y llegan a la mielina reconociéndola como un agente extraño. A esto lo vamos a llamar como mimetismo. De esta manera, pues destruyen la mielina
y luego tienen acceso al axón y también lo de... Esto va a causar fallas en la velocidad del impulso nervioso o incluso se detiene. Entonces tenemos síntomas como trastornos visuales, que es dolor ocular, pérdida de la visión, alteración de la visión de los colores, síntomas motores como pérdida de fuerza progresiva, parestesias, parálisis de músculos, bueno, sistemas sensitivos como disminución de la sensibilidad. Aquí también se da el signo de Romberg positivo, que es la pérdida del equilibrio cuando el paciente está parado y con los pies juntos y ojos cerrados. Tenemos otras alteraciones que son mareo, movimientos involuntarios de los ojos, los pacientes no articulan bien las palabras, temblores, pérdida de memoria y de atención. Bueno, en la fisiopatología de la esclerosis múltiple es importante que se presenten dos factores, uno genético y uno ambiental. El genético tiene que ver con el complejo mayor de histocompatibilidad. La información para la síntesis del HLA se encuentra en el brazo corto del cromosoma 6. Este HLA tiene 3 regiones, la clase 1, clase 2 y clase 3. Aquí vemos la clase 1 y la clase 2. La predisposición para esta enfermedad se encuentra en la clase 2, en el haplotipo DR2. Entonces, ahí van a presentarse unas mutaciones que lo que van a hacer es codificar unas moléculas que van a reconocer como agentes extraños a la proteína básica de la mielina. El factor ambiental es el virus Epstein-Barr. Lo que pasa es que este virus tiene unas cadenas proteicas muy similares a las de la proteína básica de la mielina. Por esta razón, cuando se entra en contacto con este virus y se genera una sensibilización ante este virus y ante la proteína básica de la mielina. Bueno, entonces, cuando el virus entra, es fagocitado por el macrófago. Entonces, quien va a reconocer a ese virus va a ser ese HLA de clase 2 que está mutado. Entonces, este va al linfocito T y se lo presenta quedando así sensibilizado ante ese virus y ante la proteína básica de la mielina. En la respuesta inmunitativa es de tipo celular, presencia de interleuquina 12. Entonces, ese linfocito T es un linfocito TCD4 que en presencia de interleuquina 2 va a experimentar expansión clonal y esos linfocitos me van a activar macrófagos, linfocitos B y linfocitos TCD8 para así producir la fagocitosis, la producción de anticuerpos y la producción de citoquinas. Esos linfocitos TCD4 también producen interferón gamma, linfotoxina y moléculas de adhesión complementaria. Entonces, lo que pasa es que como esos linfocitos van a quedar sensibilizados también ante esa proteína básica de la mielina, ellos van a tratar de ir a entrar al sistema nervioso central para hacer su trabajo. Como lo dijo mi compañera, eso se llama mimetismo molecular. Ellos reconocen esa proteína como un agente extraño. Bueno, entonces ellos tratan de entrar al sistema nervioso central. Cuando ellos están en la circulación central, las citoquinas lo que van a hacer es que facilitan la entrada de ese linfocito T y la producción de unas moléculas de adhesión celular, de adhesión complementaria o celular, que son las selectinas. Esas selectinas lo que hacen es
enlentecer al linfocito T y facilitar su rodamiento. Vamos a encontrar también unas proteínas ICAM, que esas sí, esas a diferencia de las selectinas, producen una adhesión firme. Entonces, después de esa adhesión firme se produce la extravasación. Esos linfocitos T logran pasar al sistema nervioso central y ahí van a encontrar unas células microgliales que vienen siendo unas células presentadoras de antígeno, ya que estas van a presentarle al linfocito TCD4 la proteína, los fragmentos de la mielina. Luego de esto se reactiva ese linfocito T. Entonces se genera esa respuesta inmune contra la mielina y los oligodendrocitos. Acá este linfocito T hace lo mismo que hizo en la periferia. Experimenta expansión clonal, produce citoquinas y esas citoquinas, todo eso va a atraer macrófagos que producen el factor de necrosis tumoral alfa. Todo ese proceso inflamatorio lo que hace es lesionar a la barrera hematoencefálica y una vez está lesionada, entonces se facilita la entrada de linfocitos B, linfocitos TCD8, del sistema del complemento y de macrófagos. Los linfocitos TCD8 lo que liberan interleuquina 4 e interleuquina 5 que van a estimular al linfocito B a producir autoanticuerpos. Esos autoanticuerpos, al formar el complejo antígeno-anticuerpo, activan unos macrófagos para que estos vayan a delaminar la mielina. El interferón, el factor de necrosis tumoral alfa que producen los macrófagos, en conjunto con las linfotoxinas que produce el linfocito T, van también a producir ese daño de los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son los encargados de producir la mielina. También los anticuerpos unidos a la mielina atraen el sistema del complemento. Se activa no estoy viendo nada. Pues sí. Qué pena. Señor. Es que no estoy viendo. Profesor, en la diapositiva de fisiopatología. No sé, pero es que a mí me aparece ahí como cargando, pero no me muestra nada. Sí, profe, yo sí lo veo. Yo miro a ver qué puede estar pasando acá. Devuelve la anterior diapositiva. ¿Le aparece? No. ¿Qué será? Nada, no me aparece nada. Profe, si de pronto saliendo, volviendo a entrar. Sí, me va a tocar. Listo, ahora sí.
Ahora sí me aparece. Indira pregunta, entonces, ¿qué tiene que ver el HLA con el desarrollo de esta enfermedad? Pues tiene que ver porque como este HLA tiene ya su mutación, el HLA-TR2 tiene su mutación, entonces esa mutación lo que hace es producir esas moléculas que van a reaccionar contra esa mielina. Entonces, como ese virus Epstein-Barr es muy similar a la proteína básica de la mielina, va a ser reconocido por ese HLA clase 2 mutado. Y pues también ellos hacen de cuenta que están reconociendo también a la proteína básica de la mielina. Entonces, eso es lo que pasa. Ese HLA, como es una molécula que lo que hace es capturar péptidos, ¿cierto? A nivel a nivel intracelular, entonces captura esos péptidos que hacen parte digamos en este caso, de la infección viral y los presenta. Y los presenta a un linfocito T, ¿cierto? Entonces, digamos que hay ahí un culpable, que es ese alelo de HLA que tiene una afinidad bastante alta por ese tipo de péptidos que son muy similares a los péptidos de la proteína básica de la mielina, ¿cierto? Entonces digamos que hay una función importante del HLA. Pero resulta que es que el linfocito T es el que tiene que, en última instancia, definir si ese péptido, si es extraño o no. Entonces el linfocito T tiene culpa ahí también o no. Porque él estaría reconociendo eso como algo extraño. También, profe, porque a los linfocitos T, ellos deben pasar por un proceso donde se les va a presentar a los autoantígenos para que los toleren. Entonces, ese linfocito T también tiene una falla en ese proceso de reconocimiento del péptido, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, ahí, digamos, el linfocito T también puede ser un linfocito T autorreactivo, pero también puede ser un linfocito T que engañaron, ¿cierto? Lo engañaron. ¿Por qué decimos que lo engañaron? Porque le están mostrando un péptido que es de un virus. Tú misma lo dijiste, ¿cierto? Es un péptido del virus de Epstein-Barr, que tiene mucha similitud con un péptido derivado de la proteína básica de la mielina. Entonces, el linfocito también ahí fue vilmente engañado, ¿cierto? Porque él fue creado para responder frente a un antígeno viral y desafortunadamente ese antígeno viral termina mimetizándose con una proteína propia. Y eso hace que ese linfocito T se vuelva autorreactivo. ¿Sí? Sí, entonces, esa es, digamos, una importante evento que pasa ahí que tú estás mencionando y que el HLA tiene mucho que ver en que se desencadene una respuesta inmune frente a esa cantidad de antígeno básico de la mielina, ¿cierto? Porque no deberíamos de tener linfocitos T que reaccionen frente a antígenos propios. Sí, muy bien, ¿sigue? Iba explicando lo de que el sistema del complemento es atraído por ese complejo que se forma por la unión de la mielina con el anticuerpo. Entonces, esto se da por la vía clásica, ya que hay un complejo antígeno-anticuerpo. Y se generan 3 fragmentos funcionales. Uno lo que va a hacer es ser directamente tóxico para los oligodendrocitos y la mielina. El otro va a activar a los macrófagos para que estos así produzcan la delaminación de la mielina. Y el otro va a dañar la barrera hematoencefálica. Entonces, finalmente,
lo que hace es que se daña la mielina y se produce una cicatrización. Entonces, cuando esto sucede, la mielina, como tiene la función de darle velocidad al impulso nervioso, esta velocidad va a bajar, o si se dañó completamente la mielina, se bloquea el impulso nervioso y se presentan los síntomas, que en esta imagen vemos en resumen el daño de la mielina, que va a producir esos trastornos de la visión, los trastornos motores y los emocionales que explicó mi compañera anteriormente. Entonces, ¿cómo podemos resumir cuáles son los daños o cuáles son los mecanismos que dañan la mielina, más bien? Inmunológicos, obviamente. Bueno, quería pasar la diapositiva acá. Entonces, uno. El primero sería la producción de autoanticuerpos por parte de los linfocitos B. ¿Y esos anticuerpos qué hacen? Los anticuerpos lo que hacen es al pegarse ahí, lo que hacen es llamar o activar a los macrófagos para que vayan y quiten esas capas de mielina. ¿Y cómo ellos llaman? Ellos son quimiosina. Los anticuerpos. ¿Señor? ¿Cómo llaman a los macrófagos? Tú dices que los llaman, como si fueran quimiosinas, como que los atraen, ok. ¿Cómo se une un anticuerpo a un macrófago? Ojo, no es solamente para Indira, cualquiera del grupo que estés poniendo puede responder esto. ¿Sí me entiendes la pregunta? Sí, profe, pero pues ellos sí activan al macrófago. ¿Cómo lo activan? Eso sí es claro, pues. ¿Cierto? Ellos tienen un papel fundamental. Eso es parte de las funciones de los anticuerpos. Profe, pues no sé si esta sea la respuesta, pero ellos lo atraen adheriéndose a los antígenos pues de los microbios o del microorganismo que esté causando el daño, en este caso, el Epstein-Barr. Pero si aquí estamos diciendo, Indira nos dice que el anticuerpo se une a las vainas de mielina, ¿cierto, Indira? Sí, sí. Entonces, sí. El anticuerpo unido a las vainas de mielina, ¿qué? O sea, el anticuerpo se une a las vainas de mielina porque está reconociendo, obviamente, la proteína básica de la mielina y que con eso ya es suficiente para que se dañe la mielina. Cada un anticuerpo tiene mecanismos para dañar una vaina. Entonces ella dice, no, es que llama a los macrófagos, o sea que un anticuerpo tiene capacidad de atracción de células. O sea, no lo llama, sino que lo activa. Lo activa, ¿Cómo pero lo activa? Sí, eso es verdad. ¿Cómo lo activa? Pues esa activación debería ser por medio de... ¿Cómo? Bueno, es por el complejo que forma ese anticuerpo al unirse a la... El anticuerpo está unido al antígeno, ¿cierto? O sea, a las vainas de mielina. Y tú dices, el macrófago se activa. Sí, el macrófago se activa. ¿Cómo se activa el macrófago? O sea, el anticuerpo, digamos, el macrófago más bien cómo reconoce ese anticuerpo que está unido a las vainas de mielina. Eso se hace a través de un receptor que se llama ¿cómo? El receptor
El receptor FC. FC, exactamente. El receptor FC, ese es el que reconoce la porción FC de los anticuerpos que están unidos a un antígeno. En este caso, desafortunadamente, el anticuerpo está unido a las vainas de mielina. Entonces, el macrófago reconoce ese complejo a través del receptor FC. Y eso induce que el macrófago produzca enzimas, ¿cierto? Produzca radicales de oxígeno o especies reactivas del oxígeno, ¿cierto? Óxido nítrico, peróxido, todo ese montón de cosas. Y todo eso daña el tejido. En este caso, ¿qué daña? La mielina que recubre la zona. Exactamente. ¿Sí? Entonces, ese es un mecanismo. ¿Listo? Que son los anticuerpos que reconocen las vainas de mielina. ¿Listo? Otro mecanismo. El sistema del complemento que mediante los fragmentos que va a generar también dañan la mielina, pues son muy tóxicos para la mielina y para los oligodendrocitos. El complemento, activado el complemento, el MAC, por ejemplo. Porque un anticuerpo unido a un antígeno puede ser suficiente para activar el complemento, ¿cierto? Sí. Entonces ese complemento se activa y puede formar el MAC sobre esa superficie. ¿Sí? O, activado el complemento, pues puede generar anafilotoxinas que reclutan más células hacia el sitio de inflamación en este caso, ¿cierto? Y esas otras células que llegan ahí liberan enzimas y siguen dañando el tejido. También por el factor de necrosis tumoral alfa y las linfotoxinas las linfotoxinas que producen el linfocito T y el factor de necrosis tumoral alfa de los macrófagos. Esos también son tóxicos para el oligodendrocito y la mielina. Y el linfocito TCD8 lo que hace es producir las interleuquinas para que así los linfocitos B vayan a producir esos autoanticuerpos. Exactamente. Pero es una respuesta que también, pues, que involucra mucho la parte celular, ¿cierto? O sea, mucho en los linfocitos TCD4 para producir citoquinas, ayudar a activar más células presentadoras de antígenos, ¿cierto? Que están fagocitando esos mismos antígenos de ahí, de esas vainas de mielina, para estimular más linfocitos T. Entonces es como un círculo. ¿Sí? Muy bien, listo. Digamos que ya se nos va a acabar el tiempo. Pasa por la diapositiva. Hola, ¿me están escuchando? Hola. Sí, hola. Claro. Ya pasaron la diapositiva, es que no me carga, sí la pasaron. Sí, no, en la que está, en la primera, por favor. Esa es. Oh, ok. Listo, entonces vamos a tener en cuenta que no hay como unas pruebas específicas para diagnosticar la esclerosis. Ay, ¿qué pasó? Que para diagnosticar la esclerosis múltiple, ¿cierto? Entonces, profe, ¿me están escuchando? Hola. Sí, qué pena, es que acá apagué el micrófono para que no se escuchara, pero sí te estamos escuchando muy bien. Sino que es que como que se me bajó la cámara y no veo las diapositivas, pero bueno. Entonces, les comentaba que no hay pues como un diagnóstico específico para detectar pues la esclerosis múltiple, pero esto se va como a basar en la descartación pues como de otras enfermedades que puedan tener signos y síntomas similares. A eso se le va a llamar como un diagnóstico diferencial, ¿cierto? Entonces, principalmente el tratamiento
actualmente se concreta básicamente en 4 pilares: tratamientos farmacológicos que son con base inmunológica, pues para evitar y retardar la aparición de brotes, el tratamiento sintomático y rehabilitador y otras formas pues de tratamiento. Entonces, en cuanto al tratamiento inmunosupresor, traigo como ejemplo el FK506 o Tacrolimus, ¿cierto? Que pues es un medicamento inmunosupresor y lo que va a hacer es inhibir la transcripción del gen de interleuquina 2, pues que es necesaria para la activación del linfocito T. También tenemos dentro de esos anticuerpos monoclonales, que son anticuerpos idénticos, pero que son producidos pues dentro del laboratorio, como el ocrelizumab, que es un anticuerpo monoclonal que es anti-CD20, que se une al CD20 del linfocito y pues esto va a causar un mecanismo o una acción inmunosupresora, ¿cierto? Sobre pues dicho linfocito. Y finalmente dentro de estos tenemos la irradiación linfoide total, que es un procedimiento mediante el cual pues vamos a irradiar, como bien su nombre lo dice, los nódulos linfáticos del paciente a través de rayos X, ¿cierto? Entonces en pequeñas dosis durante pues varias semanas para destruir el tejido linfoide que pues que está, activamente involucrado pues a la destrucción de tejidos en las enfermedades autoinmunológicas. En cuanto a los inmunomoduladores, tenemos la plasmaferesis, que es un procedimiento en el cual se saca la sangre del paciente y se va a separar pues como esta del plasma. El plasma se va a separar pues como de las otras sustancias que pueden contener anticuerpos y productos pues que son inmunológicamente activos. Estas otras sustancias sanguíneas se van a desechar y se hace una transfusión del plasma nuevamente al paciente. También tenemos la modificación del sistema de citoquinas, que va a hacer como un aumento de citoquinas antiinflamatorias, que esto va a constituir pues como el tratamiento más utilizado con el fin pues de reducir la progresión de la enfermedad. Es un mecanismo de acción, pues no está como del todo claro, pero se postula que reduce la proliferación de los linfocitos T y la producción del factor de necrosis tumoral alfa, incrementando la producción de interleuquina 10 y la reducción del paso de hematíes a través de la barrera hematoencefálica. Pues como esto tendría pues como una función antiproliferativa inmunomoduladora. Y dentro de estos 4 pues, pilares que les había mencionado, también tenemos la inhibición de la migración a través de la barrera hematoencefálica, ¿cierto? Entonces esta se va a dar por un bloqueo de moléculas de adhesión mediante los anticuerpos IKM1 y BKAM1, ¿cierto? Por un medio de bloqueo de citoquinas, por medio de la promoción de la remielinización, trasplantando oligodendrocitos que formarían nueva mielina. Incluso se bajará pues como la posibilidad de utilizar anticuerpos. Entonces, pásala por favor. Tenemos que los médicos pues utilizan una gran variedad de técnicas para descartar otros posibles trastornos y realizar pues una serie de pruebas de laboratorio que si resultan positivas pues se va a confirmar el diagnóstico. Entonces tenemos las de imagen, que es la resonancia magnética, que ayuda pues como a distinguir nuevas placas de viejas placas. Esto puede ayudar a localizar las lesiones en el sistema nervioso central, resultantes pues como de la pérdida de mielina, ¿cierto? Entonces, esto no va a ser como muy específico porque no nos muestra como dónde están específicamente pues estas lesiones, ¿cierto? Tenemos otra que es la espectrometría de resonancia magnética, que produce información pues como acerca de la bioquímica del cerebro en la esclerosis múltiple. Hay otra prueba que es una prueba llamada potencial evocada,
que miden la velocidad pues como de la respuesta del cerebro a estímulos visuales, auditivos y sensoriales. Estas pueden detectar pues lesiones que los escáneres pues no pueden percibir, ¿cierto? Tenemos también la exploración por imágenes de resonancia magnética, pueden ayudar también a localizar las lesiones del sistema nervioso central resultantes de la pérdida de mielina. Y finalmente tenemos como que el médico puede estudiar el líquido cerebro-raquídeo o el líquido cerebro-espinal para ver si se tiene pues como anormalidades celulares, ¿cierto? Asociadas pues con la esclerosis múltiple, que en esta se encuentran un mayor número de glóbulos blancos en sangre y cantidades por encima del promedio de proteína, especialmente la proteína básica pues de mielina, que es la IgM. Este proceso identifica pues como a menudo la presencia de un patrón característico llamado bandas oligoclonales. Estas bandas oligoclonales es lo mismo que las inmunoglobulinas, ¿cierto? Entonces la presencia de estas va a indicar la inflamación del sistema nervioso y es la muestra como más frecuente que se utiliza, pero esta se hace a través de una punción lumbar, ¿cierto? Finalmente tenemos que se está estudiando pues el trasplante de la médula ósea, que es un procedimiento en el cual se obtiene médula ósea de un donante saludable y se transfiere pues a pacientes que han experimentado terapia medicamentosa o radiactiva para suprimir pues el sistema inmunológico de forma que no rechace la médula ósea donada. Pásala, por favor. Bueno, entonces, finalmente, y para concluir, es muy importante recordar que no hay como una cura o aún no existe una cura para la esclerosis múltiple. Muchos pacientes obtienen buenos resultados sin ningún tipo de terapia, especialmente puesto que muchos de esos medicamentos tienen efectos secundarios graves y algunos presentan pues riesgos importantes. Listo. Muy bien, niñas. Gracias. Bueno, muy bien las presentaciones, entonces ya con eso ya terminamos con las presentaciones de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, podemos dejar entonces hasta ahí. Ya nos pasamos un poquito del tiempo.